Hola a todos y todas las personas, animales o cosas que estén escuchando en este momento este podcast llamado De un plumazo o como le dicen en Francia, De un plumazo. Em, Estoy en este momento acompañado de mi colega, el dibujante antofagastino residente en Santiago, gerente general de revista Plumazo, corcheteador oficial de la misma revista. Además, una persona llena de talento, llena de creatividad, llena de deudas, pero sobre todo de talento, mi amigo Carlos Ferdón. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Guillermo, muchas gracias por la presentación. Estoy muy bien, muy contento de estar participando en este séptimo capítulo ya de nuestro podcast. ¿Pensaste alguna vez que íbamos a llegar al capítulo séptimo del podcast, el número de la buena suerte? Yo jamás imaginé que íbamos a poder pasar el capítulo número cero. El capítulo número cero, para quienes están escuchando, aunque suene absurdo, sí existe. Es un capítulo piloto que contó con los más afamados expertos en aviación para poder grabarse. Sí, de hecho lo pueden visitar hay un edificio en una calle fantasma en la capital que, que dice ahí visiten capítulo piloto del podcast de un plumazo. ¿Sabes Es a quién toda una debimos experiencia. haber invitado al capítulo piloto? Al vocalista de Iron Maiden que maneja aviones además de cantar. ¿Qué te parece? ¿Así? ¿Así? Sí, Como po. John Travolta. John Travolta también maneja aviones cuando canta. No cuando cantan o cuando actúan, pero en su tiempo libre sí es piloto comercial. Ya, pues entonces para el capítulo piloto, en vez de haber invitado al vocalista de Iron Maiden o a John Travolta, desaprovechamos como unos amateurs la oportunidad, que estaba en bandeja. Empecemos de nuevo. ¿Y qué hacemos con los Borremos siete todos capítulos estos que ya... capítulos y empezamos desde cero. El podcast le cambiamos el nombre, le colocamos mal imagen, Carlos Ferdón y John Travolta. Pero tú te acuerdas lo difícil que fue inventar el nombre de este podcast para además tener que desecharlo y empezar de nuevo? Fue dificilísimo. Noches de insomnio pensando en el nombre. Yo sudaba frío en la cama pensando ahí con la presión de que ya se venía el podcast y no le teníamos nombre. Fue realmente agotador, agobiante, hubo peleas de estoque, hubo tensión, pero afortunadamente solucionamos ese problema y hubo un capítulo piloto, el cual no sabemos si alguna vez saldrá a la luz, me imagino que no, porque para eso son los capítulos pilotos, para que no salgan a la luz y darse cuenta de si uno sirve para esto o no sirve para esto. ¿Tú crees que servimos para esto? Yo creo que no, que la gente que nos escucha no tiene mucha paciencia y cariño, eh, pero acá estamos, sumergidos en este mundo sin poder volver a la superficie de donde vinimos. Mira, es una forma bastante interesante de verlo. Otra cosa que hace interesante nuestra labor es que hemos ido adquiriendo algo llamado técnica. Y mucha gente nos pregunta a nosotros los dibujantes qué técnica utilizamos. Y hoy día vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Me parece un tema interesantísimo. Vamos a develar todos nuestros mayores secretos en el área de cómo hacer las mejores viñetas, tiras cómicas e historietas que se plasman después en libros, revistas o en la misma web. ¿Crees que quienes estén escuchando que tengan aspiraciones de ser dibujantes exitosísimos deberían agarrar en este momento un papel y un lápiz y anotar todo lo que digamos? Creo que es la mejor estrategia. Perfecto. Carlos Verdón, si a ti te Guillermo, preguntasen, ¿qué técnica usas para dibujar? ¿Qué responderías? yo uso eh, papel, papiro, y uso tinta china para manchar el papel con mis garabatos gráficos. Carlos, ¿sabes cómo le dicen a la tinta china en China? No, ¿cómo le dice? Tinta. Mira, ¿quién se lo hubiera imaginado? De hecho, no está muy lejos de la realidad porque la tinta china fue inventada, creada en China. Yo pensaba que había sido inventada en un país como Bélgica, Turquía o Burundi y me acabas de decir una revelación histórica sorprendente. De hecho, el chino que inventó la tinta china en realidad está en Bélgica cuando se le ocurrió la idea,
pero después tuvo que regresar intempestivamente a su país, de China, eh, y ahí desarrolló la idea. Así que no estás tan equivocado con respecto a tu teoría. ¿Existían en ese tiempo vuelos desde Bélgica a China, directo, así como LAN Chile, que te lleven de esos dos países? En ese tiempo, no lo sé, quizá ya han inventado los globos aerostáticos. Yo no sé si me iría en un globo aerostático, porque siento que esos globos son súper poco seguros y dependen absolutamente del viento. Ese es mi conocimiento en un globo aerostático. Y aunque me expliquen que funcionan de otra manera, yo prefiero quedarme con mis prejuicios y no subirme jamás a ninguno. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy muy cobarde para esas cosas. Si tuvieras que elegir entre subirte a un globo aerostático o meterte en una jaula con dos leones feroces, o bañarte en una piscina de estas chiquititas como de niños, pero con pirañas. ¿Qué preferirías? Bueno, si voy arrancando a los leones y mi única eh, manera de huir de ellos es a través de un globo aerostático, ahí sí me subiría, elegiría la segunda opción. Y si en el globo estático tienes que viajar con las pirañas que también están escapando de los leones. Ahí sería más complejo. Yo creo que sería un vuelo muy rápido, muy veloz, a la velocidad de la luz. Es una situación difícil y generalmente en este podcast hemos hablado y reflexionado sobre cosas difíciles. Y una de las razones de que el oficio de dibujante sea tan difícil es que hay que manejar muchas técnicas. Porque una esta es la técnica, ¿cómo decirlo? Gráfica, de tener que hacer que algo que está en el cerebro pase al papel, o en este caso al computador. Y también está la técnica de lograr que ocurra la idea. Esa técnica ya la conversamos en uno de los capítulos anteriores que hablaba acerca de la inspiración. Em, ¿Tú eres de los dibujantes que dibujan con papel y lápiz o eres de los dibujantes que ocupan estas cosas tecnológicas que inventaron en los años pasados que sirven para dibujar de forma digital? Yo todavía ocupo el papel y el lápiz para, para bocetear. Después traspaso de ese boceto con tinta china, lo escaneo y después en el computador le hago unos retoques mínimos. De repente si tengo que colocar algunos grises y sería. Pero mi gran trabajo de elaborar la obra gráfica es de manera análoga. Es interesante porque actualmente ya nadie lo hace así. Si uno ve los dibujitos de los dibujantes, cuando uno se imagina un dibujante, se imagina un tablero de dibujo, una hoja de papel y lápices o pinceles o plumillas. Y sin embargo, los dibujantes actuales eh, o sea, casi no usan los lápices, solamente usan esas tabletas muy modernas que existen ahora, que sirven de todo, pues sirven de computador, de teléfono, de tablero de dibujo y probablemente de tabla de surf. Así es. ¿Y tú, Guillermo, nos puedes contar cuál es tu técnica para desarrollar tan maravillosos dibujos y tiras Mi, tec- cómicas y viñetas? Mi técnica secreta es ocupar plumilla y tinta china para los personajes, eh, pero los retoques los hago todo a través del computador. También ocupo este tema del escáner, que para algunas personas ya es algo obsoleto porque cuando uno trabaja directamente con una tableta, pasa directamente al computador, pero los dibujantes más arcaicos y obsoletos como nosotros necesitamos del escáner. Yo me acuerdo una vez que, bueno, la única vez en realidad que he ido a México, a una feria del libro de allá, me llevé el escáner en la maleta, lo que después me di cuenta que era una estupidez porque hay unas aplicaciones del celular que escanean con el celular o incluso unos escáner chiquitito donde uno mete la hoja que como que la hoja pasa a través de una cosa redonda pequeña y se escanea o directamente se podía sacar la foto de la cámara del celular a la viñeta y se publicaba eso. Entonces desaproveché espacio en la maleta donde pude haber metido eh, animales de contrabando, abrigos de Licor, pieles, armas, etcétera, por poner un escáner. sí, ahí cometiste una torpeza.
yo creo que el escáner igual, como tú dices, va a desaparecer luego, así como desapareció el teléfono fijo, el fax, nos vamos a quedar sin escáner y ahí vamos a quedar. Vamos a tener que obligadamente traspasar la línea de la tecnología y utilizar las tabletas digitales. Sí, pero van a seguir existiendo, por ejemplo, los escáneres, por ejemplo, para los exámenes médicos. Hay gente que se hace un escáner y ahí no te pueden poner encima de una tableta, como acuéstate en esta tableta y pasa directo al computador, como que necesitan eh, escanearte el cuerpo para encontrar diversas patologías. O sea, tú dices que más adelante lo que tendríamos que hacer es, al hacer nuestro dibujo análogo con papel, autofracturarnos un hueso del cuerpo para que cuando te lleguen a urgencia y te hagan un escáner, colocarte el papel en tus zonas públicas y aprovechar de que mientras te escanean la lesión del hueso, se escanea el dibujo. Bueno, en realidad debería hacer hartos dibujos para aprovechar como los dibujos de la semana. Me, Meterte el escáner con los dibujos de la semana para aprovechar ahí, no estar lesionando todos los días. me parece la estrategia más correcta y claro, tradujiste exactamente lo que quise decir con la técnica del escáner. Esa va a ser además una unión entre el rubro del dibujo y el rubro médico. eh, pero claro, como uno no tiene plata para estar haciendo eh, pagar salud particular para este tema del escáner, claro, tendríamos que ir a urgencia y se demora igual. Hay que ir con tiempo porque uno sabe que la espera es larga y no sé si los dibujantes vamos a pasar a ser prioridad alguna vez en este mundo. Yo creo que ahí en esa espera larga hay que aprovechar de producir las viñetas. En esas horas de espera ahí, con la demás gente que está esperando su turno, ahí uno debería llevar unas hojitas de papel y la tinta china y la plumilla y ponerse a dibujar ahí. Pero Entonces cuando te considerando llamen, cuando te llamen, perdón. no, cuando te llamen, vais y aprovecháis de colocar todos tus dibujos como le habíamos dicho anteriormente. El problema es que si vas a hacer, por ejemplo, una novela gráfica, que es una cosa más extensa, te vas a tener que autofracturar bastantes veces porque no puedes, imposible que en una sola vez pongas todas las hojas de una novela en el mismo escaneo, entonces tendrías que ir varias veces a urgencia. Y no sé si el cuerpo está preparado para resistir tantas fracturas y si vale la pena. O sea, se hace una novela como Maus, como Persepolis, que después es un éxito de venta y uno dice, bueno, valió la pena haberme roto todo el cuerpo varias veces, pero si es una novela de las que hacemos nosotros, como esos libros que a veces les va bien, a veces no, no sé si tiene tanto sentido. No sé cómo lo ves. Ahí lo que yo aconsejaría es moverse, colocar una página y Ujú. moverse para que la fractura no se note. Entonces te van a reclamar internamente, te dicen, no se mueva, te van a repetir el procedimiento y ahí cambiáis la hoja. Ah, Y te pero qué volví, buena te volví a idea. mover. Entonces te van a decir, no se mueva porque no sale con claridad la lesión. Entonces, no, 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 ahora no me muevo y cambiáis la hoja. Y así, La única hasta dificultad es escanear toda la que, novela gráfica. sí, la única dificultad es que la hoja que escanea ha corrido, pero me parece una solución bastante eh, lógica y factible. Em, Eso es lo bueno de este podcast, encuentro, que no solamente planteamos problemas, sino que también traemos soluciones a las problemáticas de la humanidad. Sí, además hay que decir igual que la gente que está escuchando y que está anotando ahí con su papel y lápiz, esto igual tienen que hacerlo cuando ya tengan un nivel más profesional, no lo estén haciendo cuando quieren empezar con el dibujo. Sí, además no No vale lo la hagan en pena. casa. Sí, no vale la pena. Además, por unos bocetos, uno no va a ir a escanear unos bocetos, tiene que ser una cosa ya más trabajada, qué sé yo. Sí. Em, ¿Tú, Guillermo, alguna vez has incursionado en el mundo de la tableta digital como las nuevas generaciones de dibujantes de hoy en Incursioné, día? ahora que lo mencionas, sí, hace muchos años salió una herramienta maravillosa y que yo encontré que me parecía una solución perfecta para el tema de dibujar más rápido, que eran las tabletas Cintiq, Wacom Cintiq, algo así. Bueno, habían dos versiones, una muy grande y muy pro, que era muy cara además, y otra que era menos cara, que es la que pude adquirir yo una vez que tenía un trabajo con sueldo bueno. Como yo soy diseñador gráfico, los diseñadores gráficos sabemos que nunca ganamos bien, pero una vez durante un año tuve o sea, no era un buen trabajo, pero el sueldo era bueno, y dije ya, voy a aprovechar porque este trabajo me va a durar poco,
Y así fue, duró poco. Y me compré un computador, que es el mismo que tengo hasta ahora, hace más de 10 años, y una tableta. El problema es que la tableta nunca me acostumbré a ocuparla y siento que le saqué muy poco provecho digitalmente hablando y decidí dibujar, seguir dibujando a mano y la tableta la ocupaba solamente para los retoques. Entonces, cuando ya quise vender la tableta, cuando me di cuenta que en realidad lo mío era más a mano que digital, ya habían salido miles de versiones más modernas de esa tableta y que eran más prácticas, más livianas, más pequeñas, más portátiles, más bacanes, así que no la pude vender y ahora la ocupo de mouse. Así que se podría decir que tengo el mouse más caro del mundo, pero me sirve para retocar los dibujos. ¿Qué opinas? Me parece muy bien. Yo también tuve un intento fallido de estas tabletas Cintiq. Me acuerdo que ocupé una, la compré y no me terminó de gustar nunca. ¿Qué hiciste No con la tableta? la vendí. Yo sí pude venderla. Sí, porque estuvo muy poco tiempo en mis manos. Chuta, yo la Eh, pensé mucho. Así que la ocupé y lo intenté y no me funcionó conmigo. No hubo química entre nosotros. Mira, no eras tú, era ella. O sea, no era ella, era, bueno, no sé cómo se dice. Sí, las tabletas yo creo que son una herramienta bastante práctica. Yo he visto a gente eh, que dibuja en cualquier lado y dibujan dibujos espectaculares y creo que nosotros un poco nos complicamos solo dibujando de forma análoga, pero también tiene una cosa más bonita de, creo yo, de estar con el papel, desconectarte un rato del computador. No sé, así lo veo yo. No sé si estoy errado. Sí, sí, yo creo que las nuevas generaciones ya tienen por sentado que, que el dibujo digital es lo más práctico. O sea, yo Yo también creo creo que el que dibujo digital es lo más, es lo más práctico. sí, pero me refiero a que ellos lo toman como una opción ya sin vuelta atrás, pues nosotros ya todavía estamos con esa cosa media romántica del papel y la tinta y el lápiz, cosa que ya está quedando obsoleto, ¿Crees que los creo dibujantes yo. como nosotros somos dibujantes antiecológicos y estamos destruyendo más árboles por ocupar papel versus las nuevas generaciones que son mucho más amigables con con el medio ambiente? No lo sé porque las tabletas igual ocupan energía eléctrica y generalmente la energía eléctrica igual tiene que salir de alguna parte. Sí, de la electricidad. Sí, y generalmente estas cosas son las generadoras de electricidad para las ciudades completas son igual contaminantes, así que no sé, habría que hacer como un gráfico y evaluar ahí qué es más contaminante, si el papel o la electricidad. El gráfico habría que hacerlo de forma análoga o digital. Análoga, por supuesto, en papel higiénico. Me parece muy bien. Además, el papel higiénico, por supuesto, es reciclable porque después se puede ocupar para lo que se usa el papel higiénico. Sal de ahí, sal de ahí. Sí, no sé por qué en cada capítulo del podcast nos entrampamos de forma absolutamente absurda en situaciones de las cuales no hay una salida lógica. Sí, son como esos laberintos cuando llegáis y ahí está cubierto, no hay salida, una calle sin salida. Hay una película de terror de un laberinto, ¿no? Siempre se me ¿El olvida el laberinto del nombre. fauno? No, pero probablemente la que tú dices también funciona como para el ejemplo. Yo pensaba como en El Resplandor, no sé, que salen persiguiendo como... Ah, sí, eh, en el final del resplandor creo que hay un laberinto. Sí, ya, pero no cuente afuera el del final hotel. porque eso sería un spoiler para la gente que no ha visto aún esa película nueva que mencionamos. No, pero al final mueren todos en la película. Llega un camarógrafo con una granada y se hace explotar a todos, así que no se pierden de nada. Bueno, la técnica es algo que siempre nos preguntan. Yo digo siempre, pero en realidad cuando quiero decir siempre quiero decir un par de veces porque en realidad no, las generalizaciones nunca llevan a buen puerto. Eh, pero es una pregunta muy típica, como qué técnica usas, qué técnica... y yo creo que los dibujantes tenemos cosas como bastante rápidas para responder eso, como que es papel y lápiz o tableta o digital, tableta digital. No creo que haya gente que, por ejemplo, raye con un lápiz la tableta digital o alguna combinación así. Siempre es una o la otra. Sí, sí, yo recuerdo que antiguamente igual los maestros de la historieta eh, se barajaban
entre la plumilla y el pincel. Que yo lo encuentro que para dibujar con pincel necesitáis cierta maestría, nivel, nivel Dios, porque es difícil. Es difícil y es absolutamente absurdo porque existiendo los Rapidograph y la plumilla, no veo cuál es el sentido de dibujar con pincel. Ninguno. Pero es que es más rápido, es más rápido. De hecho, estos pinceles de pelo de camello, ¿tú sabes de qué parte del camello sacan los pelos para los pinceles? La la verdad es que no. No tengo esa información. ¿De qué parte del De camello las sacan? axilas del camello. ¿Los camellos tienen axila? No sé, deben tener. ¿Cómo hacen los países que no tienen camellos o acceso rápido a camellos para conseguir estos pinceles? ¿Todo se exporta? Yo estuve investigando en Wikipedia cómo lo hacían antiguamente y en la prehistoria usaban pelo de mamut, de los mamuts. Y como eran unos pinceles tan grandes que el dibujo lo terminaban en un rato porque eran pinceles grandes. Entonces, en una hoja o en este caso en los muros de las cavernas, hacían sus dibujos bastante velozmente porque estos pinceles eran maravillosos. Lamentablemente, murieron cuando se extinguieron los mamuts. Bueno, en esa época no existía el problema de si dibujabas análogo o digital, porque lo digital en el tiempo de los mamuts no existía. Digamos que lo digital se extinguió en esa época antes del mamut. Así que el mamut podría decir que ellos estaban cuando lo digital no estaba, y lo digital puede decir que ellos estaban cuando los mamuts no estaban. O sea, se da una pugna histórica entre los mamuts y las tabletas digitales. Exacto. Lo que podríamos hacer ahora es eh, clonar a los mamuts, como Jurassic Park cuando revivieron los dinosaurios. De hecho, unas cosas que eché de menos en estas películas de reanimación de dinosaurios es que nunca reanimaran un mamut. Encuentro que son animales tan bonitos. Sí, lo que pasa, Carlos, que yo, como fanático de Jurassic Park, creo que los mamuts eran anteriores, como que cuando en los Picapiedra mezclaban todo. En los Picapiedra estaban los humanos, estaban los mamuts, estaban los dinosaurios, y todos funcionaban al mismo tiempo. Y yo también pensaba que los seres humanos más antiguos, los cavernícolas, los cromañones, los eh, Homo sapiens, todos habían vivido con los dinosaurios y era bacán, y era todo como una película de que todos estaban con todos, y yo decía, ¡ay, qué bacán! Qué envidia no haber sido un cromañón para poder haber conocido un tiranosaurio en persona. Eh, pero lamentablemente son, al parecer, de épocas distintas todos. Entonces creo que los mamuts, no estoy seguro si vivían en la misma época que los dinosaurios, y los dinosaurios ya sé que no vivían en la misma época que los seres humanos, salvo en Jurassic Park, y los seres humanos no sé si vivían en la misma época, por ejemplo, de las amebas prehistoria del mundo. Yo creo que los mamuts, me recuerdo haber visto alguna ilustración en un diccionario Ah, pero una chileno. ilustración. Los ilustradores todos sabemos que son unos chantas, todos son unos mentirosos, e Sí, inventan pero cuando cualquier chico cosa. uno es inocente. Entonces vi una ilustración de unos cavernícolas cazando un mamut. No, pues sí, pues los cavernícolas existieron con los mamuts. Yo estoy hablando de que los mamuts con los dinosaurios, al parecer, no son de la misma época. Ah, bueno. Pero yo estoy hablando de los pinceles de pelo de mamut. No, dijiste primero pelo de camello, de las axilas de un camello, y yo te Sí. pregunté si los exportaban desde Egipto, y tú me dijiste, y fuiste al tiro a los mamuts. Yo creo que retrocediste bastante rápido, y yo todavía no sé si los camellos tienen axilas. Porque, por ejemplo, los perros son como los camellos, pero sin joroba. Y un perro yo no me imagino que tenga axila porque como que tienen pelos por todos lados. Pero es que, ¿de qué otra parte podrían sacar los pelos para los pinceles de pelo de camello? O sea, podrían haber otras partes, pues. En este momento, siempre cuando nos metemos como a hablar de cosas que después no sabemos cómo salir. em, pero sin embargo, encuentro que si tengo que elegir entre pelos de camello y pelos de mamut, me parece mucho más interesante el pelo de mamut. Y además, como que con un puro pelo, que debe ser muy largo, te podías hacer varios pinceles porque lo cortas en trocitos, o podéis dibujar en hojas más grandes. Y además que podríamos hacer dibujos horribles, pero decir, oye, no, pero este dibujo está hecho con un pincel de pelo de mamut. Que Esa es una igual buena técnica. le subiría el valor a los originales.
A mí, sí, yo siempre veía cuando vendían estos originales de dibujantes y los venden como en papel con nombres espectaculares y le ponen papel de algodón libre de ácido. Y yo decía libre de ácido, yo no sabía que el papel tenía ácido. Entonces como que siento que suena muy estrambótico para decirte que el papel es bacán, pero en realidad yo no, si me pasan ese papel libre de ácido y un papel con ácido, así como que se está desintegrando con una cosa verde como de una película de Aliens, prefiero la que tiene ácido porque encuentro que es más cinematográfico. De hecho, a este dibujante que es famoso, que creó toda como la ambientación y los diseños de la película Alien, dibujó en un papel con ácido. ¿Viste? Encuentro que es mucho Los más bacán. bocetos del personaje. Es mucho más bacán tener un papel con ácido que un papel libre de ácido. Y es mucho más bacán tener un dibujo hecho con pelo de mamut que un dibujo hecho con un lápiz todo ordinario o una tableta digital toda picante que uno no pudo vender porque se demoró mucho como yo. Pero ahora que la estáis nombrando, de repente hay gente interesada en comprarte la tableta. No, pero ya nos hemos encariñado, pues ya como que no la vendería porque es muy vintage ahora. Eh, En ese momento, cuando la compré, se veía muy bacán y muy grande, pero ahora la veo y se ve como no tan bacán y no tan grande. Eh, y ya nos hemos encariñado y sirve mucho para retocar y igual la uso, no es que no la use. Es que a lo Eh, mejor lo que pasó fue que la mano te creció. Por es eso ahora una, notáis que la tableta es como pequeña. es una posibilidad bastante, sí, es una posibilidad. Aún así, creo que ya no la vendería. O sea, si alguien, bueno, si alguien viene eh, me la quiere cambiar por pinceles de axila de mamut y cosas así, lo pensaría, pero creo que ya a esta altura ya me quedé con la tableta. Esa es la realidad y hay ¿Mm? que asumirla. Y si te ofrecen una cifra imposible de rechazar. ¿Cuánto es una cifra imposible de rechazar, por ejemplo, para ti? Así si tuvieras que poner un número. Eh, yo creo que podría partir por unos 10 millones de dólares Ah, por 10 millones de dólares te doy la tableta, el computador, mi y un casa mamut. y y un mamut. Y, un mamut. Y no me ven nunca más y no me ven Un, jamás un un dibujo mamut, mío un hecho mamut de... bebé. Te doy un mamut bebé para que lo críes ahí y lo tengas de mascota. Em, sí, yo Porque pensé que para me qué un iba... mamut viejo que ya sabéis que se te va a morir en cualquier momento, pero un mamut bebé, oye, la mejor mascota sería saldría a pasearlo a la plaza, sería el vecino más amado ahí. Sí, Que todos se estoy, sacarían fotos con el mamut, podría incluso cobrar plata por sacarse fotos con el mamut, aunque con 10 millones de dólares no estaría tan preocupado de la plata, eh, ni siquiera me preocuparía tanto del mamut, creo yo. es que a lo mejor la persona va a pedir un crédito de 10 millones de dólares para comprarte la tableta y además recibir el mamut bebé y ahí va a recuperar la inversión Me parece una con las fotos. buena, sí, es un buen trueque. Pensé que me ibas a poner una cifra más discutible, como que me iba a demorar en pensarlo, pero 10 millones de dólares encuentro que es una cantidad que uno dice sí, sí al tiro, po. Como que si me hubierais dicho 500 millones de pesos. 500 millones de pesos como que ya con la inflación y con lo que ha subido todo, ahora no te alcanza para tanto, po. Hace 10 años sí, po. Pero ahora 500 millones de pesos vaya al supermercado y te gastáis 100 millones de pesos en un arroz, aceite y un paquete de fideo. Con eso alcanza con suerte para el colmillo del mamut. Yo no entiendo cómo llegamos a que todo lo que conversemos hoy día tiene relación con los mamuts, pero está demasiado. Pero debe ser el episodio más paleontológico que hemos tenido en la historia de un plumazo, y sin embargo ya habíamos hablado anteriormente de paleontología. Sí, es que yo creo que como la técnica que usamos nosotros es antigua, los dibujantes de antaño utilizaban mucho la técnica todavía utilizamos nosotros, quizás con otra calidad de materiales, pero, pero nosotros como somos de la vieja escuela, en términos dibujísticos, estamos ahí como rememorando la historia del dibujo y la prehistoria del dibujo. ¿Crees que las futuras generaciones de dibujantes van a mirar nuestro trabajo cuando nosotros ya seamos absolutamente parte de la historia y estemos muertos y digan estos dibujantes antiguos que dibujaban como unos trogloditas cromañones cavernarios? eh,
perdían absolutamente su tiempo en vez de simplemente ocupar las tabletas que intentaron usar al principio y fracasaron como unos cromañones. Yo creo que puede ser, pero vamos a ser como algo, como unas rarezas. Algo kitsch. Algo aquí, exacto. ¿Crees que Es la después se van a palabra hacer que fiestas en la Blondie como de dibujantes antiguos, dibujantes kitsch, así como empezaron a revivir la Supernova, claro. como todas esas Vamos a bandas? ser lo René La Vega del dibujo. Eso, eso. Me parece un futuro, no sé si es lo que soñé cuando empecé a dibujar, pero tampoco me quejo. Pero lo importante es que nos van a seguir llamando ahí de la discoteca para ir a hacer nuestros dibujos ahí en papel craft, en los escenarios de, hacemos giras nacionales. ¿Crees que es un mito que los dibujantes son malos para bailar o realmente los dibujantes no bailan? Yo hasta hoy en día no he visto ningún dibujante que baile bien. Así que puedo dar fe de que no existe dibujante que baile bien. Son fuertes declaraciones que esperemos no nos lleven a nuestras primeras demandas de este podcast. Y para salir de esta conversación absolutamente polémica, te quiero invitar, Carlos Verdón, a nuestra primera pausa comercial del programa, que vendría además al mismo tiempo a ser la última, porque siempre tenemos solamente una pausa comercial por programa, porque nosotros no somos gente avariciosa, ambiciosa, que piensa solamente en el dinero. eh, y sin embargo, vamos a hacer esta pausa comercial. ¿Qué piensas tú al respecto? Maravilloso porque ya tenemos como dos pisadores, unos que venden alfombras de pelo de mamut y de unas tabletas digitales de carbón. Así que vamos a aquello. Adelante, estudios. Estamos de vuelta después de la pausa comercial del capítulo número 7 de el podcast de un plumazo. ¿Qué te ha parecido la pausa comercial, Carlos Ferdón? Maravilloso. Estamos muy agradecidos por los auspiciadores, sobre todo por las tabletas digitales de carbón, que nos vienen muy bien porque vamos a tener que aprender a sumergirnos en este mundo digital que se viene para las nuevas generaciones de dibujantes. Cuando dices que se viene, te refieres a que se viene hace como 10 años atrás, ¿cierto? Sí, ya es una tendencia ya. Es muy raro encontrar dibujantes que no estén, eh, sino en una transición hacia lo digital. Eh, ya están inmersos como que no le ven un valor a dibujar en papel como nosotros, que quizás nos sirve para vender originales, por ejemplo. ¿Te Porque has uno igual fijado? acumula papel, acumuláis papel, acumuláis papel. Yo Sí. llegó un momento en que tenía muchas tiras cómicas en papel ahí, que las guardaba y las trasladaba de lugar. ¿Y Así que yo creo que tarde o temprano el oficio del dibujante en papel, el dibujante con técnicas análogas, se va a ir quedando soleto y va a ir desapareciendo. tienes algún Creo yo. amigo vegetariano, Carlos Ferdón? Sí, mi gato. Dije un amigo vegetariano, no un gato. Un gato no vale como un amigo. Probablemente el gato es el animal menos amigo del mundo. No le puedes pedir favores, te araña, te despierta. eh, no sé si se puede considerar eso un amigo. Es que como estaba mirando y dije, si no lo nombro, se va a sentir. Bueno, te preguntaba porque a los vegetarianos siempre los ponen en islas desiertas. En todos los ejemplos de toda conversación, siempre los ¿Mm? llevan a una isla desierta. Dicen, y si estás en una isla desierta y tienes que matar una vaca y todo, porque todo el mundo sabe que en las islas desiertas no hay cosas, no hay vegetales, sino que solamente hay vacas, leones, jabalí y ese tipo de cosas. Que por alguna razón la gente que está en una isla desierta sabe matar ese tipo de animales, hace un asado y se salvan. Entonces a lo que iba es si llevas a dibujantes digitales a una isla desierta, ¿crees que van a ser capaces de trabajar y sobrevivir más que a un dibujante análogo que solamente necesita un lápiz y un papel? Yo creo que sí,
Sí, si al final tienen la técnica en digital y en papel no es muy distinta. Sí, lo que pasa es el resultado es el que cambia. Pero Carlos, perdón, yo quería generar una polémica, una pelea a muerte entre gente que Ah, ya. dibuja con No, no van a tableta. poder. No, eso es que van a poder. No, hijitos de mamá, no, sí. No, que van a poder, van a andar perdidos en la isla. No, no tienen manera. Eso quería escuchar, pues polémica. Este podcast tiene que tener polémica, si no, no vamos a nunca surgir como medio de Claro. comunicación. ¿Has visto que los medios de comunicación se benefician de las polémicas? Las últimas polémicas, por ejemplo, fueron la de Mike Orsini con Mago Valdivia. Los matinales vivieron varios días de esa polémica, que igual estuvo buena. Ah, sí. No, ahí me declaro neófito en esos temas farandulescos y políticos. O sea, fuiste la única persona de todo el país que no se enteró de lo que estaba hablando todo el país. O sea, Es que lo hay, que pasa es que como yo estaba, habíamos ya definido el tema para este podcast, yo estaba investigando y estudiando con respecto a los temas que íbamos a tratar, entonces yo estaba en eso, concentrado en estudiar, para que los antecedentes que planteáramos en este podcast fueran fidedignos. se podría decir que eres la persona más dedicada del mundo en el tema del podcast, casi como un eh, padre hurtado de los podcasts. No sé si a ese nivel, pero sí. De hecho, tú que ocupáis plumilla para dibujar, ¿sabes el nombre de la persona que inventó la plumilla? Eh, no, me imagino que era de apellido Plumilla, o como que le puso Plumilla por Es su como es apellido. muy cerca, muy cerca. Se llamaba Plumerio William Thompson. Plumerio William Thompson. Este debe ser Sí, el dato y más... desde niño le decían Plumín. ¿Y por qué la Mira el datazo herramienta, que te estoy dando. por qué la herramienta que inventó este caballero se llama Plumilla y no, por ejemplo, Plumín, como le decían a él? ¿Por qué no le gustaba? A nadie le gusta el apodo de niño. Ah, ¿Tú tenías algún apodo de niño que conserva hasta hoy en día? sí, me decían Guillo. ¿Te decían Guillo? Sí, pero como hay otro dibujante que se llama Guillo, a quien aprovechamos de mandarle saludos, eh, tuve que inventarme otro apodo para los dibujos porque si no podía firmar como Guillo. Entonces hay gente que me dice Guille, hay gente que me dice Marimagen y hay gente que me dice Guillo, según desde cuándo me conocieron. Es una cosa eh, particular. Tengo tres personalidades distintas y todas Ah, confluyen mira. en la misma persona, Ah, que mira. soy yo. Bueno, este don Plumerio no le gustaba su apodo de niño Plumín, así que por eso se quedó con Plumilla. Oye, pero este debe ser el dato más interesante que se ha dicho en este podcast de todos los capítulos que hemos tenido, que no han sido tantos, así como quien dice que llevamos 120.000 capítulos, pero 7 capítulos no es un número despreciable en cuanto a cantidad. De hecho, eh, es un número impar, lo que no significa absolutamente nada. Sí, lo que sí tengo que resaltar que don Plumerio inventó la plumilla, la que conocemos hoy en día, que es la punta metálica con el orificio en el medio, porque antiguamente la plumilla que utilizaba era una pluma que le sacaban a los pájaros grandes de las alas, le sacaban una pluma y esa lo utilizaban como para escribir junto con la tinta. A Después, lo- después derivó a una plumilla metálica que era de punta de cobre, ¿Y a qué animal le sacaban la plumilla metálica? a la avestruz. ¿Por qué los A pájaros ver, grandes que nombraste antes tenían plumas de pájaro y la avestruz tiene plumas metálicas? ¿Cuáles eran los otros pájaros? ¿cuáles eran los otros pájaros? Seguramente eran la gallina, los pavos reales. ¿La gallina es un pájaro o es como una especie de, eh, no sé, de mamífero? No, no puede ser un mamífero. Pero como que no vuela, po, Eh, ¿no? La gracia de ser un pájaro es volar y las gallinas como que caminan nomás. pero yo creo que las gallinas no vuelan porque son flojas, porque tienen alas y deberían poder volar. Em, sí, igual es Porque una si van flojera volando y se les bastante. cae un huevo, Bueno, cuando estuvimos en la feria de la feria contrabando en Recoleta, para la feria navideña del año pasado,
habían, bueno, no eran gallinas, pero eran palomas que dejaban caer no sus huevos, sino sus heces sobre nosotros. No sé si recuerdas ese maravilloso momento donde teníamos que estar esquivando heces de paloma que cayó incluso en nuestras cosas que estábamos vendiendo. Esperamos que la gente que haya comprado esos artículos eh, no esté escuchando el podcast ahora. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Ya, pues entonces si hubieran estado volando, no en vez de palomas, gallinas y tirando huevos, hubiera sido una situación mucho más dramática, porque un huevo, si bien es una cosa deliciosa que uno puede hacer para el desayuno y todo, es más grande, no sé, po, no sé cómo decirlo, no sé cómo A mí me terminar gustaría esta. pensar, yo creo que la evolución de los animales tiene algo de sabiduría, porque, por ejemplo, en esta experiencia anécdota desagradable que tú rememoras de las palomas en la feria de contrabando, grande la feria de contrabando, eh, fue muy desagradable porque nos cayeron muchas veces estas heces de paloma, no solo las cosas que estábamos exponiendo en nuestras mesas, que eran verdaderas obras de arte magníficas, sino que estaban las poleras y estaban los calendarios y a nosotros mismos nos cayó en la cabeza muchos de estos excrementos. Pero te imaginas que en vez de palomas hubieran sido gallinas. Yo creo Un que huevo, no solo un huevo, sino que las heces de una gallina, por una cosa de tamaño, debe ser mucho más considerable, sustancialmente hablando, en comparación a una paloma. ahora sí, habían en vez de gallina avestruces, por mucho que sean animales buena onda, de las cuales sacan las plumas para dibujar, y uno debería estar agradecido como dibujante, si fueran avestruces tirando heces desde, eh, desde arriba, hubiera sido absolutamente eh, imposible mantenernos ahí, creo yo. O Pero sea, podría hasta haber sido fatal. Podríamos estar hablando en realidad ahora. Otras personas podrían tener un podcast y estar hablando sobre nuestra muerte en una feria. ¿qué Y yo pájaro es creo que más grande? precisamente tú me hubieras dicho, cuidado, Carlos, que una avestruz nos va a cagar. Y yo con esta cara de don Francisco que me hubiera mirado para arriba con la boca abierta. Y ahí hubiéramos fallecido. Hubiera sido un fallecimiento muy poco protocolar. No, muy poco glamoroso porque además está cayendo heces de avestruz y tú mirando arriba con la boca abierta. Entonces, aparte de morir, tu último, tu último recuerdo de lo que comiste fue heces de avestruz. ¿Se dice en es? Como, o sea, las heces cuando es una sola se dice es de avestruz. Como que comiste una es o siempre es heces. Buena pregunta, buena pregunta. Vamos a pedirle a nuestros auditores y auditoras que nos dejen en los comentarios cuál es la respuesta correcta. Yo me acuerdo que mi abuelita decía hacer del cuerpo. Hacer del cuerpo significaba defecar. Sí, vas a hacer del cuerpo. Mm, ¿Y por qué En vez de, ahora le significa? dicen hacer del uno y hacer del 2 o hacer del 3 no sé, cuando vaya al baño. Y ella Yo conocía decía el uno y el dos. hacer del cuerpo. ¿Y por qué decía hacer del cuerpo? Y cuando iba a llamear, ¿cómo se decía? Eh, no tenía nomenclatura sobre eso, pero yo me acuerdo que decía hacer del cuerpo quizás por una cosa antigua que no conocemos, pero, pero era como para tener simbología narrativa, si habían otras personas delante, entonces no fuera grotesco la pregunta. Claro, no decir, oye, vaya a cagar. No, decía, va a hacer del Exacto. cuerpo. Mira, es una interesante nomenclatura para la función natural del cuerpo de defecar, pero eh, habría que preguntarle, ¿está viva tu abuelita o no? No, no, ya no. Ah, o sea, ya no le podemos Se preguntar. extinguió como los mamuts. O sea, eh, absolutamente difícil de averiguar estas cosas. A ver, de averiguar con los mamuts, de averiguar con los cromañones que dibujaban con los pinceles de mamut y tu abuelita, que en paz descanse. Sí, yo creo. Pero lo que no está, lo que todavía no podemos hacer es tener estas plumillas de pluma real de avestruz. Nunca me Todavía podemos respondiste por qué de los avestruces tenían plumas metálicas y los otros pájaros, cuando llegamos a las gallinas, que deben ser el pájaro más flojo del mundo, porque en vez de que los conviertan en caldos Maggi, eh, podrían volar y escaparse.
pero no me explicaste por qué razón el avestruz, que según yo tiene plumas igual que cualquier otro pájaro, plumas de pluma, tiene algunas plumas que son metálicas y salen de ahí las plumillas. De Plumerio Wilson No Thompson. es no es que tengan plumas metálicas, lo que pasa es que como tienen plumas más grandes, entonces podían intervenirlas. Entonces colocar cobre y así podían tener un emprendimiento, si todos queremos emprender, era Em, más durable. ¿Qué animal, qué pájaro es más grande que el avestruz? ¿O el avestruz es el pájaro más grande? ¿Los ñandú, por ejemplo, son más grandes o más chicos? Yo creo que deben andar por ahí. Y los flamencos, esos son grandes, po. Los flamencos son grandes, pero las avestruces son más grandes. ¿Y qué hay? ¿Hay un pájaro más grande que eso o no? El cóndor, por ejemplo. N- No, es que lo que pasa es que los cóndores tienen las alas grandes. Cuando estiran sus alas son como gigantes, pero Ya, pero las alas igual son parte del pájaro, pues como que tú me dijeras, eh, no, yo soy chico porque tengo solamente la cabeza larga y el resto del cuerpo no vale. sí, pero no sé, nunca, creo que alguna vez vi un cóndor en un zoológico y no era más grande que, no sé, la media de un ser humano normal. En cambio, un avestruz con el cuello largo, como que igual puede ser tan alta como un ser humano o más. Si hubieran preguntado esto en la prehistoria, hubiera sido fácil porque los pterodáctilos eran como los pájaros gigantes de la época, po. Exacto, sí, Y de ahí sí que sacáis como 20 plumillas por pluma de pterodáctilo, pues y ahí tenéis para regodearte. El emprendimiento sería una cosa como millonario. sí, yo creo que esas plumillas de pterodáctilos servían para hacer estos letreros camineros, estas tipografías gigantes de los caminos en la prehistoria. Pero habían autos en la prehistoria, habían carreteras, por ejemplo. No, pero deben haber ha habido caminos. ¿Y cuándo se inventó, por ejemplo, el alfabeto? Según yo, el alfabeto lo inventó como Jesucristo, como en esa época. Como que Cristo dijo, hay que escribir la Biblia, entonces necesitamos saber escribir. Entonces, algunos años antes, porque Jesús les hablaba o sea, como era un loco bacán, ya podía hablar como años antes po, de que él naciera. Necesitamos escritura para cuando yo esté porque hay que hacer la Biblia. Y en algún momento se inventó la escritura. Y ahí se supone que con la escritura se cambia de la prehistoria a la historia, según yo me acuerdo del colegio. Entonces, ¿cómo lo hacían en la época de los pterodáctilos para hacer los letreros camineros que estás diciendo tú? ¿Qué escribían si no todavía no inventaban la escritura? Pero no tenías que escribir, pues si para eso estaban los dibujos. ¿Estás diciendo que los dibujantes somos imprescindibles desde la época de los dinosaurios? Pero por supuesto, si por eso están estas obras de arte en las cavernas, donde nos podemos informar de qué vivían, qué hacían en aquella época, qué animales cazaban, qué animales eran peligrosos. Me parece realmente fascinante También llamadas pinturas rupestres. la importancia que hemos tenido los dibujantes en la historia de la humanidad y de la prehumanidad. Es fascinante. Se podría decir que los dibujantes somos el oficio más relevante del mundo. Eso es lo que yo creo, lo digo de forma absolutamente humilde, pero creo que sin nosotros no existe nada. Claro, sí, pues sí, en esa época estas cosas eran como más informativas me imagino que los cavernícolas utilizaban las murallas de las cavernas para informar o guiar o hacer reunión de prevención de riesgo. eh, pero de ahí, de todas esas generaciones, de miles de años, debe haber surgido algún humorista gráfico que utilizó aquellos muros para hacer viñetas de humor, para entretener a los hermanos más chicos o para engrupirse una polola. eh, Así que debe haber ahí un dibujante anónimo que debe haber sido el primer dibujante de la humanidad. Debe haber sido Tengo fe en aquello. difícil en esa época, por ejemplo, hacías una viñeta, la hacías como pintura rupestre en una caverna. Y después tenías que esperar que caminara gente por esa caverna en específico y viera tu viñeta, se riera de tu viñeta, le sacara fotos con las cámaras rupestres y la compartiera en sus redes sociales, que en esa época tenían que haber sido súper
precarias, pues, porque precarias. no es la misma tecnología que ahora. Entonces, lo publican como en su Instagram de la época, que no sé cómo habrá sido, los emoticones, que les decimos los más viejos, pero que ahora se llaman emojis, tienen que haber sido también más precarios y más limitados. Entonces, llegar a ser un artista viralizado y popular con pintura rupestre era mucho más difícil. Yo creo que ahí caes en un error, porque estaba prohibido sacar fotos de las pinturas rupestres en esa época, porque el flash de las cámaras dañaba la obra. Pero peor todavía, entonces, ¿cómo se viralizaban tus viñetas? Porque cobraban scrap. En ese tiempo los dibujantes ganaban porque colocaban una cola de, de mamut en la entrada de la caverna y cobraban entrada para que fueran a ver las viñetas, los chistes de humor. Entonces los cavernícolas entraban con una cara de poto y salían con una sonrisa oreja a oreja de la caverna. Se podría decir que la entretención de la prehistoria era ir a las cavernas a ver exposiciones de viñetas humorísticas. Por supuesto, entre otras entretenciones. Mira, qué interesante. A mí lo que me gusta de este podcast es que además de aprender mucho, siento que entregamos un conocimiento sustancioso y sustancial eh, a todos nuestros y nuestras oyentes. Es una cosa de la que uno aprende y de la que uno puede también enseñar sus humildes conocimientos. No sé si tú lo ves así. Sí, y además queremos contarles que aparte, nosotros como somos, aparte de dibujantes, somos emprendedores y siempre estamos creando, tratando de crear cosas novedosas para nuestro público. Aparte del pendrive de los siete poderes que comentamos en los capítulos anteriores, ahora vamos a tener un emprendimiento de plumillas de pelo, o sea, de plumas de avestruces. Me confundí, ¿eran de las axilas de las avestruces o en los pájaros ya no, era distinto el No, de los sistema? pájaros son de las alas, ¿qué? Ah, Son las, que es la lo mismo. axila era de los camellos y los mamuts. Bueno, quienes quieran acceder a esos, ¿cómo se llama? Artículos que estamos vendiendo, nos pueden seguir y encontrar en las redes sociales de Revista Plumazo, las cuales son, Carlos Fertón, Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como @revista plumazo. Revista Plumazo, escribiéndose la Plumazo, la letra que suena así, s- con Z, Plumazo, ¿cierto? Exacto. Ya, Sí. Revista Plumazo. Además, quienes quieran acceder a material exclusivo, además para escuchar y conocer un poco más de este interesantísimo mundo, nos pueden seguir en nuestros Patreons, que son, Carlos Ferdón, El tuyo es Malimagen, patreon.com/malimagen y el mío es patreon.com/carlosferdón. muy bien. Se podría decir que tenemos absolutamente cubierto todas las redes sociales, todo el internet, y si Bill Gates estuviera aquí, estaría orgulloso de nosotros y eh, nuestro modo de acaparar todo lo que se llama la red. Sí, y además el podcast que están escuchando en estos momentos lo, lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Ese es un dato importante porque para la gente lo que lo escuche en Spotify, ya sabe que está en Spotify y le puede decir a los demás que se puede escuchar en YouTube. Y la gente que al revés lo está escuchando en YouTube y no sabe que está en Spotify, se entera de que está en Spotify. Es lo que se podría decir que es una especie de publicidad virtuosa circular. Exactamente. Y si quieren compartir y comentar, estamos esperanzados de que lo hagan para que esta comunidad vaya creciendo. Y los auspiciadores de alfombras de pelo de mamut y de tabletas digitales de carbón puedan también sentirse eh, con Convocados. ganas de aportar mucho más dinero del que aportan hasta ahora. Me parece muy bien. Carlos Ferdón, Guillermo, estamos llegando ya al final del capítulo 7 del podcast de Un Plumazo. Estamos muy contentos por la recepción que ha tenido nuestro podcast. Invitamos a la gente a compartirlo a sus amigos. Si no les gustó, compartirlo a sus enemigos y que nos escuchen en el próximo capítulo, que si contamos los episodios de forma correlativa, vendría siendo el número 8. Pero como no hay que adelantarse, eh, nos escuchamos en el próximo capítulo si es que seguimos viviendo y no nos hemos extinguido, así como los mamuts, que han sido los grandes eh, protagonistas de este capítulo.
Así es. Así que muchas gracias por escuchar, por la paciencia, por estar ahí y lo esperamos en el próximo capítulo.